voy a ir a Storage. Y hasta acá, los que voy nombrando deberían presentar hasta ahí. Todos deberían presentar esta pantalla así como está acá. Y ahí vamos a hacer algunas cosas que... González Nicolás, presente pantalla, por favor. Vamos a ver cuántos llegamos a presentar. Profe, Diga. eh, ¿cómo hago para cambiarle el idioma a mi VirtualBox? Eh, Literalmente cambiándole el idioma. ¿Qué hiciste vos para cambiarle el idioma? No, nada, o sea, Ah, bueno, simplemente inventalo. ya está en español y quería cambiarlo en inglés como lo tenés vos, por si, bueno, decís vayan a tal Y lugar sí. y en español es otra traducción y no encuentro. Ah, acá no tengo la menor idea de cómo cambiarlo. Yo instalo todo así como viene. Almacenamiento. Para Pablo le ver. comiendo la manzana. Está desayunando la manzana. Soriano Baccarelli. Bracatelli, iba a decir. Baccarelli, presente Bueno, pantalla también. ¿El otro González estaba? González ponemos. Le tachamos la doble general. No se reportó. Noche. González Nicolás no estaba, ¿no? No, pero está conectado, ¿eh? Pero Ya tachamos doble general, al toque le tachamos doble general. ¿Soriano? ¿Está por ahí, Soriano? O también le tachamos doble general. Soriano conectado está. Presente pantalla, Soriano, ahí en la máquina virtual. Riboira. Matías, ¿está por ahí Riboira? Sí, sí, estoy. Presente pantalla, Riboira. Granadillo Jerónimo. ¿Estás por ahí, Granadillo? Estoy. Presente pantalla. Y después van a tener otros discos región, donde pueden tener más sistemas operativos, particiones y demás, pero siempre va a haber uno que arranque. ¿Tá? En nuestro caso, el que ustedes tienen, vayan a la configuración, tendría que aparecerle un solo disco rígido en donde dice SATA, ¿no? así es. En SATA tienen un disco rígido que seguramente es el de VirtualBox si se lo bajaron de ahí, si no lo instalaron. Bueno, en ese mismo controlador, no en el controlador IDE, ¿no? En ese mismo controlador ustedes separan y les aparece un signo de más para agregar un CD o un disco rígido. Estamos hasta ahí cuando ustedes se paran sobre el controlador SATA. Le dan clic al controlador SATA y le aparece un signo más para agregar un disco rígido. ¿Estamos todos ahí? Sí, pero a mí no me deja, como que está gris. Corriendo la máquina. Ah, listo. En el chat, si hay alguno que no pudo, ponga que no y solucionamos el problema. Si no, continuamos. ¿Todos vieron el signo más ahí?
Tiene que estar bien. A mí no me aparece SATA. Es porque están corriendo el Ubuntu o el que ustedes tengan. O sea, Claro, si solo está abran mi corriendo- No, software. no, ya no está corriendo. Mm. BDI me parece. Punto BDI. Y arriba de eso te dice SATA. No, no le aparece SATA a él. A ver. A ver. Te dice contralor. Ah, pero vos te bajaste un disco Tenemos Boxex. ¿Puede ser eso? y lo agregaste como IDE. No sé, la verdad. Y si le das a donde dice disco duro al lado, dice primario maestro unidad de. Acá. No. Che, qué loco. Ponele unidad de estado sólido, a ver. No, no te aparece ahí, che. Bueno, abajo tenés dos más abajo. Acá. Sí, ahí mismo, no, pero más abajo. Abajo donde decía Cali, dice vacío, seguí para abajo. Seguí para A abajo, para abajo, para abajo. No, no, no. Donde dice vacío. En el cuadradito que dice vacío, para abajo. Andá con el mouse para abajo, tenés un más verde y un más rojo. Ah, esto. Añadir nuevo. Ese. Y ponele el primero, el SATA. Ah, sí, SATA. Ahí está. SATA. No, raro, che. Raro. Sí, la verdad que sí. A mí me sigue pareciendo así, como en gris. Bueno, dale a controlador IDE. No, igual está bien así, Octavio. El nombre le puede cambiar arriba. Fíjate que donde estaba, Sí. Sí, tiene que cambiar el nombre. a lo sumo le. Claro, ahí tipo está bien. HCI. Arriba le puede poner SATA. No, arriba le pones. Acá. Sí. No, SATA ahí. Está bien. Excelente. Bueno. Pero ahora anda al IDE. Anda al que dice IDE. Ok. Ponele más al que dice IDE. Donde dice IDE, párate. Arriba. Acá, Ahí. este. Dale al más de disco rígido. ¿Este? Sí, hasta ahí estamos. Ok. Quédate ahí. Para todos los que tenían el SATA, le ponen más al disco rígido. Nicolás. Sí. Perdón, a mí directamente ni siquiera se me prende el verde y rojo de abajo. Chicos, tengan en cuenta que tiene que estar apagada la máquina, pero no lo apaguen desde el X. O sea, vayan al sistema operativo, le ponen a apagar el equipo, apagar el sistema. Claro, no lo dejen latente. La máquina virtual tiene que estar no suspendida, sino apagada. Igual. Yo lo tengo apagado. No está suspendida, ¿no? A ver. ¿Cómo estaría suspendido? ¿Puedo compartir? Claro, Sí, compartí. fíjate que te tiene que decir en el panel izquierdo apagada. Si te dice guardada, No, no. estamos fritos. Tiene que Apagada. decir apagada. Ah, dice guardada. Que en el panel izquierdo. Bueno, iniciala Iniciala. otra vez. Excelente. y Ah, ¿pongo ponele- iniciar? Ahí va, ¿Se me está viendo? Sí, sí. Y acá pongo apagar. Exacto. ¿Qué sería? ¿Logout? No. Shoot down. Ah, shoot down. Shoot down. Shoot it down. Y ahora sí. Y ahora roguemos al Señor. Crucemos los dedos. Ya está, gracias. Excelente. Excelente. ¿Estamos todos ahí? ¿Alguien más? Vamos, chicos. No creo que los 70 estén andando bien. Para mí hay un par más que tienen errores. Están los valientes que se presentan y los otros. Y hablando de probabilidad, sí. Debe haber. A mí solo me aparece una opción, igual está bien, ¿no? ¿Cuál?
dentro de agregar disco duro, me parece solo el Ubuntu. A los Está chicos bien, le pero aparece ¿qué? ¿SATA o IDE? en el SATA, ¿no? No, yo estoy adentro de SATA. Ah, bueno. Lo importante es no agregar una unidad donde no está la otra. Tendríamos que agregarlo en el mismo controlador. ¿Mm? Si su disco rígido arranca por IDE, tendrían que agregar un disco IDE. Si su disco rígido arranca por SATA, deberían agregar un disco más SATA. ¿Tá? Una vez que están en esta pantalla, ustedes deberían agregar un nuevo disco. ¿Tá? Así que lo que van a hacer es, fíjense, ¿cuántos botones tienen? Vamos a ver si tienen las mismas versiones. Acá tiene añadir o crear, ¿no? Sí. Sí. ¿Todos están hasta ahí? Bueno. Sí. Añadir es traer uno que ya alguien creó, que alguien hizo y yo lo traigo. Y el otro, crear, es crear un nuevo disco rígido de la nada. Un nuevo archivo que se va a reflejar en mi disco rígido, que va a ser como el disco rígido virtual de esa máquina. Entonces vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear. Ahí les va a preguntar, a todos les aparece 3 opciones. El disco rígido de VirtualBox, un Virtual Hard Disk, que andás a ver de quién es, y un Virtual Machine Disk, que andás a ver de quién es. Son distintos formatos de guardado de un disco rígido virtual. Iván, ¿consultas? No se escuchó nada, Iván. ¿Qué estás hablando? Bueno, continuamos hasta... Se fue. Yo lo escucho. ¿Vos lo escuchás? Yo lo escucho. No, Lo escucho, ¿qué onda? Yo lo escucho. No, me estás jodiendo. No estoy jodiendo, lo estoy escuchando. Lujitos Vos solo, me de parece, tener esquizofrenia. Pero es tu hermano y vive... Un poquito. Sí, este poquito aquello, pero sí, yo lo escucho, yo me parecía raro. Tira nada, no sé qué onda. Me parecía raro que no lo escuchan. Digo, ¿qué le pasa? Lo están La ignorando, mascota, pobre. escucha las mascotas también, dice. Eran re mala onda, todo lo ignoraba. No te escucha, no te escucho. Un 50 y 50 estamos escuchando. Decímelo a mí y yo respondo. A ver, ¿quién lo escucha? Pongan en el chat. No, está muy loco. Dice que le aparece otro cuadro. Excelente. Cada vez anda mejor. Si no transmití. Claro, transmití, porque así, sin escucharte y con traducción, no. Igual probablemente si sale del Meet y vuelve a entrar, se lo va a arreglar eso, ¿no? Ah, mirá vos, ahí tenemos el arreglo Windows. Me la recibe eso. No te anda el auto, el arreglo, bajate y subí de vuelta y anda. Exacto. Excelente. Ahí está como queriendo, pero no. A ver. Hola. Ahí está. Ahí está. Ahí vio. Mira, sé que cosas de Windows, profe. Perfecto. Ahí Bueno, comparto pantalla. compartí pantalla y vamos viendo el error. No, a mí me parece este cuadro, que es cuando le doy a crear. Pero no, ¿estás en un CD? ¿O no? Estoy en controlador SATA. ¿En este? Ese es un CD. ¿En el otro? ¿Cuál es? Tenés que agregar un disco rígido. Claro, el de al lado. Ah, mira vos. Claro, ahora sí. No, Octavio, ¿dijo que había que crear otro SATA o en el mismo que ya está creado? No, uno nuevo. Ah, un nuevo SATA. Perfecto. Bueno, ahí les aparece 3 tipos de disco rígido. Nosotros vamos a usar el VDI. Le damos next o siguiente si están en latino. Esa. Vamos al bebé, ¿no? Esa. 11 de la mañana. Padre. Bueno, dice, ¿el tamaño va a ser fijo o dinámico? Por supuesto, el nuestro va a ser dinámico. Octa, Dime. Te muteaste, Apretaste un botón y te Perdón, sí, le damos al de VirtualBox, ¿no?
Sí, al de VirtualBox. Ok. El primero. Sí. El tamaño que le vamos a poner acá es indistinto. Vamos a ponerle que tenga 2 gigas. Tamaño fijo, perdón. No, dinámico. Bueno, eso nos va a crear un nuevo disco rígido que lo vamos a poder llamar como se nos cante, ¿no? Y ya lo vamos a tener instalado en nuestra máquina. Le damos a seleccionar ese disco, estamos todos ahí, seleccionan el disco, lo creó dinámicamente, no va a ocupar espacio, le ponen seleccionar, debería aparecer en su máquina y ahora arranquen la máquina. Arranca. Así está bien, ¿no? Como aparece acá. Este sería el que abrí. Sí, sí. Pero ahí no lo tenés en el IDE. Ah, ¿Arrancó la máquina? Tenés los dos SATA, ¿no? Tipo, acá, digamos. Bueno, tenés el puerto SATA 0 y el puerto SATA 1. Así. Me dice que no hay bootable medio. Bueno, le tocaste el disco rígido que no tenías que tocar. El que acabo de crear. Claro, ¿dónde lo creaste? ¿En IDE o en SATA? Era un 50-50, ¿eh? Si tocaban lo que no tenían que tocar, no iba a andar. En el mismo lugar que estaba el otro disco rígido, había que agregar este disco rígido y la máquina tenía que funcionar exactamente igual. Nos quedarían SATA 1, ¿no? El otro era SATA 0 y este es SATA 1. Sí. Perfecto. Se prende y no te pregunta cuál elegir, ¿no? Solo No. funciona. Ah, ok. O sea, funciona como antes, pero sin... Sí. Profe, yo lo inicié y se me trabó todo. O sea, se me trabó toda la computadora, por así decir. Así que tengo que reiniciar la computadora. Uno menos. Van cayendo soldados. Sí, van quedando en el camino. Profe, Diga. ¿me tendría que aparecer otro disco? No, tendría que arrancar de la más... manteniendo la misma normalidad. Ah, bueno. Ah, entonces está bien. Mira, está bueno el solitario. Este no te pone publicidad como el de Microsoft. El mío no trae solitario.
¿Cómo que no? Trae 2048 nomás. Yo tengo el Ubuntu. A lo mejor en el Ubuntu pasa que no trae. A mí me trae virus. Bueno. No entiendo qué hice mal, profe. Una de dos, o creaste un disco rígido en el lugar donde no tenías que crearlo, o borraste tu disco rígido y esas dos posibilidades. Sacá el disco rígido y tu máquina tendría que arrancar nuevamente a la perfección. Sigo sin entender, perdón. Bueno. Bueno. Bueno, para los que les arrancó la máquina, lo que vamos a hacer es abrir una consola. Y vamos a ver si existe este disco rígido. ¿Ya? Abro la consola. Vamos a lanzar un comando que es lsblk, todo junto. lsblk de block. Cuando digo todo junto es que no lleva espacio. lsblk. Perdón. Suele pasar. Me dejé llevar. El enter se dispara solo. Bueno. Cuando ustedes ponen este hermosito comando, ¿qué les aparece en pantalla? Un árbol, ¿puede ser? Un árbol. ¿Y ese árbol qué tiene? SDA, que creo que es el que ya venía, ¿no? Sí. Y después SDB más abajo, que es el que agregamos, de 2 GB. De 2 GB. ¿Todos encontraron el disco de 2 GB? Sí, sí. Yo tengo Sí. más. Sí. Se puede ir porque quedaste alguno más, pero bueno. El SBLK muestra los bloques de nuestros discos rígidos. ¿Ah? Tenemos uno que está dividido en 4 o 5, que es el que bajamos de OS Boxes. Si ustedes se fijan, ¿no? Ese SDA es el total del disco, pero SDA no es utilizable. Yo tengo que, el utilizable es SDA1, que fíjense que dice mount point, ¿no? Dice punto de montaje. Sí. Eso quiere decir que en ese subdirectorio vamos a encontrar ese disco. El primero es el root, ¿no? El barra. Y ese ocupa 220 gigas en el que estoy mirando yo, que es la mayor cantidad de espacio. Después, sobre el anterior, ¿no? Después viene el boot, uno que dice swap y uno que dice home, ¿no? El root es donde va a estar el sistema operativo. El boot es donde va a estar el buteo, el inicio. Y el home es donde el usuario va a poner todos los datos dinámicos. O sea que mi sistema operativo divide el disco rígido en distintos sectores. ¿Qué pasa si yo el home lo saturo? ¿Me va a afectar al boot? No. Se entiende por qué está separado así, ¿no? Imagínense que su sistema operativo no tenga separado todo así y tenga todo en el mismo disco rígido. ¿Qué pasa cuando se quedan sin lugar en el disco rígido? Empieza a andar la máquina lenta.
porque la memoria virtual no tiene lugar, porque el disco rígido no tiene lugar para trabajar. ¿Ah? En cambio acá, si se llena el home, al boot, no le importa, porque es otra parte del disco rígido. No están en el mismo, nunca va a usar espacio el home del boot, porque está particionado. Parece un poco más lógico, ¿no?, que tenerlo todo en C. Y por otro lado, no existe C o D. Existe el directorio raíz y después otros subdirectorios, que puede tener un disco rígido o puede estar dentro del mismo disco rígido. Para ustedes, hasta hace un ratito, el boot, el home, el mi home, está todo en el disco rígido. Pero en realidad está en una partición del disco rígido. ¿Ah? Perdón, profe, ¿qué era lo que estaba antes del root? Es el disco rígido en sí, el SDA. Claro, y sería el que está en mi computadora, ponele. Ese es el disco físico. Y después está particionado para poder ser utilizado. Listo, listo. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros hoy es hacer que el SDB sea utilizable. ¿Tá? Fíjense que es SATA disk A, SATA disk B. Si agregamos otro disco rígido, va a ser SDC. ¿Tá? No van a tener la unidad C, la unidad D, van a tener el SDA, SDB, SDC, y tampoco van a poner CD, SDA, porque no existe. ¿Ah? Lo que existe es CD barra boot, CD barra home. Pero no existe el C, como nosotros lo tenemos en Windows. Si yo quiero ir a root, ya sé que es CD punto. CD punto me lleva al root. Pero no al disco rígido en sí. Y el root puede estar en cualquier lado. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre este disco rígido SDB. Para eso vamos a usar el comando fdisk. Vamos a poner man espacio fdisk. Enter. Dice, el fdisk manipula la tabla de particiones de su disco rígido. Con fdisk-L van a obtener cierta información. Y después abajo dice cómo utilizarlo. Si scrollean un poco para abajo, van a ver que les va a ir mostrando las distintas opciones que tenemos para... Perdón. Diga. Es disco con K, para que no puso, porque lo puso con C y uno no le funcionó. Ah, mira vos. Sí. Es disk. Ahí aparece que algo de fdisk-S es para solid, ¿no? Sí, eso SSD y el H sería para los sí. como un H, sí. Bueno. Entonces, salimos de acá, salimos con quit. Y ahora vamos a escribir fdisk espacio SDA. Enter. ¿Ah? ¿Qué les dice esto? Bienvenido, welcome to fdisk. Sí. Change will remain in memory only until you decide to write them. Be careful before using the right command. Cuidado, no sé. Abajo. No se puede abrir SDA, ¿no? Esto. Sí. Claro. En search file. O sea que no No puedo... Como que no puedo entrar al directorio. No, mi inglés me cae a pedazo, profe, perdón. Bueno, te faltan 2 años de carrera donde vas a tener que leer todo en inglés. Así que... Bueno, entonces, si yo pongo SDA, no va a andar esto. ¿Tá? ¿Por qué? Porque SDA, aunque ustedes no lo crean, es un archivo. Vamos. Todo en Linux es un archivo. Incluso el disco rígido es un archivo. Para encontrarlo, tenemos que ir donde están los dispositivos, que en inglés es device. ¿No? Entonces vamos a poner, ahí ponen CD, espacio, barra, dev, con B corta, de device. ¿Div o dev? Dev,
DEB de vice. CD DEB corta. Den enter, barra, ¿no? Barra dep. CD barra. Se tiene que completar solo, ¿eh? Ponen CD, espacio, barra, D minúscula, tab, y se tendría que completar. Enter. Dentro de dep ponen un ls menos ltah. Le dan enter. ¿Cómo dijo? ls menos ltah. Perdón, después de cd dev, ahí Sí. que... Ahí entras en el subdirectorio dev. Sí, ya estoy, exacto. Bueno, y entonces ahí pones ls menos lth para ver los archivos. ls menos... lth. Bueno, fíjense que dentro de esos archivos Vale, mierda. existen unos que son los SDA. Búsquenlos. Los SDB. ¿Lo encontraron? ¿Qué les dice qué es? ¿Qué tipo de archivo es? ¿Qué información les dice? Profe, una cosa, ¿me puedes decir después de dep? Porque no encontraba la barrita y me quedé ahí. ls menos ltah, quinta vez. Ya después de la cuarta vez empiezo a contar las cosas cuando las repito. Quinta vez. ls menos ltah, sexta vez. Entonces van a buscar SDA. Y si ustedes se fijan, les va a decir que es un disco. Sí. ¿No? Bueno, entonces ahí está nuestro disco rígido. La referencia a el disco rígido está en ese archivo. ¿Estamos? Ponemos CD enter. CD enter le damos. Eso nos va a llevar al home. Ahora, desde el home, vamos a poner CD, fdisk, espacio, barra, dep, barra, SDA. Enter. Sin el CD. El CD es para navegar. Es fdisk. Aníbal, levantaste la mano. Permiso denegado. No podemos, cualquiera no puede entrar y modificar el disco rígido porque... Un error. No, fue sin querer. Cualquiera, ¿no? ¿Qué te dice Aníbal el error? No file are dictory. Ah, no estás parado en el lugar correcto. Bueno, ponés CD enter y después de darle CD enter escribí fdisk espacio barra dep barra SDA. Bueno, a todos les dio problema de permisos, ¿no? Sí. Eso quiere decir que no cualquiera puede modificar mi disco rígido y me parece correctísimo eso. ¿Ah? Así que para poder ingresar en este comando tenemos que usar un comando que significa que soy un superusuario y voy a hacer algo. ¿Ah? Se llama sudo. Sudo espacio fdisk espacio barra dep barra SDA. Sudo significa super user do o superusuario hace. Le va a pedir el password. Si ustedes no lo saben, no van a poder continuar. No deja escribir al password directamente. Sí, hay que escribir password. Che, no me... Sí, lo escribí, ¿Por pero qué no me deja escribir? No te aparecen las letras, porque si no, no sería... No sería seguro que vos pongas tu password y que aparezca para que todos lo lean. Exacto, sí, la verdad. No deja entrar porque se está usando el disco.
Profe, yo ahí entré y dice Command M for help, una cosa así. Excelente. M entonces. Le damos a la M. Si dice que le demos a la M por help, vamos a darle a la M y Enter. A mí me dijo Command not found. Escribiste cualquier cosa entonces. Igual me está diciendo que es una mala idea, me está diciendo. M. Una vez que están en el menú, apretan la P, que es imprimir. ¿Cuál era la contraseña? Supercalifragilístico espialidoso 123-2002. Muchas gracias. O boxex.org. Ah, esa. Yo quería el home banking. Bueno, ponen Profe, P. perdón. ¿Cómo entramos acá? Justo se me estaba cambiando el idioma Sudo del teclado. fdisk y lo mismo que habíamos escrito antes. Perdón, ¿cómo? Sudo fdisk y el dep barra y todo eso. Bueno, cuando ponen M le aparece un menú, cuando ponen P les imprime toda la información que tiene ese archivo. En realidad es un puntero al disco rígido y le va a decir qué modelo es, cuántos sectores tiene, cuál es el comienzo y el final de una partición, en qué bit del disco rígido empieza una partición y termina otra, ¿tá? Y qué tipo de partición es cada una. Toda esa información es sobre algo que ya tenemos hecho. No vamos a tocar nada de acá. Así que vamos a salir con Q. Recuerden la letra Q. Le dan Enter. Y salimos de esa configuración. Ahora lo que vamos a hacer es hacer que nuestro disco rígido nuevo funcione. Para eso vamos a poner el mismo comando que antes, flechita para arriba y se pone el comando y le cambian una letra. La A se la cambian por B. SDB. Le dan Enter. Le ponen M nuevamente para ver el ayuda. Le ponen Print para ver cómo está eso. Y van a ver que no tiene ninguna partición. Perdón, Jerónimo, ¿puedes mutearte, por favor? Mucho ruido. Ahí está. Gracias. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva partición. Para eso, si apretamos M y nos fijamos cuál es el que crea, apreten M, denle en Enter, y hay uno que dice Add a New Partition, que es la N de New. Add a New Partition. ¿Tá? Entonces, le vamos a dar N. Enter. Acá, nosotros tenemos que seleccionar si va a ser... No toquen nada, ¿eh? No pueden tocar ninguna tecla a menos que yo le diga y solamente van a tocar la tecla que yo les diga, ¿eh? Es re difícil esta parte. Primero tenemos que elegir si va a ser primaria o extendida. Las primarias son las que usamos para arrancar un sistema operativo en una computadora. Las extendidas son el resto del disco rígido. O sea, si yo quiero tener 10 particiones, una ser primaria y 9 no primaria, voy a tener una extendida que va a tener a 9 lógicas, pero una sola primaria. ¿Ah? Esto igual lo vamos a repasar después, nuevamente. Patricio. Perdón, profe, me perdí con el tema del teclado. Una vez que entramos acá, ¿qué es lo que...? O sea, ¿A dónde estás? No sé dónde estás. Estoy acá con la lista esta de comandos. Sí. Porque me perdí unos cuantos comandos seguro, y apreté N para New Partition. Excelente. Pero me pone to create more partitions, first replace a primary with an extended partition. ¿Pero te dice P y E o no? No. ¿Seleccionaste No, no. FDISC de FDB? Sí, sí. ¿De FDB? Nuevamente, te pregunto por tercera vez. ¿De SDB? Sí, a ver, déjame ver. Presiona la Q, no, salí y fíjate, a ver. Fíjate que no estés en SDA, como te decía Octavio, que estés en SDB.
cursada apostábamos plata. Y yo le decía, ¿estás seguro? 2 lucas que estás seguro. Y sabés que se daban cuenta que no estaban en el lugar cuando le apostábamos plata. Ahí va, profe, muchas gracias. ¿Viste? Pero si no hay plata, medio que no, sí, estoy ahí, profe, no lo vi. Yo no apuesto, profe. Y casi siempre, y me compré 2 autos 0 kilómetros, imagínate. Ahí vamos. Bueno, entonces acá tenemos para elegir. ¿Qué vamos a hacer? Apretar Enter. Enter. Sin nada. Dice, Enter. Cuando yo digo Enter, aprieten Enter. Ahora dice, ¿qué número vamos a usar para esta partición? Y Enter. Dice, ¿cuál va a ser el primer sector? Y acá Enter. Y después dice, ¿y cuál va a ser el último sector? Acá Enter. Y ya creamos la partición. La puta madre, pensé que iba a ser difícil, en serio. Me la recreí. La traición, la decepción, hermano. No, me dije no, ¿qué vamos a tener que hacer? Ya me había asustado. Ojo con equivocarse de apretar 2 veces un Enter. No sé qué puede pasar. No sé cómo se pueden equivocar. Pero bueno, hay gente que descubre nuevas formas de equivocarse todos los días. El usuario. Bueno, ahora, ¿no? Vamos a escribir, pues si salimos, si no escribimos, esto no se pierde. Entonces vamos a poner W. W para guardar, Enter. A mí me dice que apriete M para la ayuda, igualmente aprieto W. Sí, apretá W. O apretá la ayuda y fíjate cómo guardar y vas a ver que es W. Cuando tiramos todo enter es que lo ponemos como en predeterminado. Muy bien, excelente. Usamos la versión Disney. Bueno, ahora con la flechita para arriba buscan el comando lsblk, que ya lo habían escrito, y le dan Enter. Y ahora aparece la partición. Aparece el disco rígido y la partición. ¿Qué diferencia tiene con las otras particiones? Que esta partición ocupa la totalidad del disco rígido. Y que el punto del montaje todavía no lo tenemos. ¿Ah? No tiene un punto de montaje. Octa, una pregunta. Diga. Toda esa configuración que nosotros le dimos todo enter, porque es un proceso muy difícil, ¿era para configurar la memoria que utilizaría y demás? Sí, para configurar cómo divido el disco rígido. ¿En cuántas particiones, etcétera? Sí. Ah, ok. Profe. Diga. Y si no hacíamos esta partición que ocupa todo el disco, ¿no se iba a poder usar? No, porque vos no lo veías. No tenía partición, no tenía dónde acceder. Ahora, ¿ustedes les apareció un disco rígido en su escritorio o en algún lado? ¿En el sistema operativo? Si tienen Ubuntu, le tuvo que haber aparecido un disco rígido por ahí. No el subdirectorio. Ahora hay 2 VBox hard disk. Va, eso me parece a mí. Sí, bueno, entonces. Perdón, ¿cómo? Pero dentro del computador, ¿no? Dentro de, sí, de mi PC, no sé cómo se llama en la versión de Linux. Sí, la biblioteca. Computadora. Computadora. Sí, apareció. A mí no me aparece, profe. Pero tiene el mismo nombre. ¿Dónde tiene que estar? En mi computadora o en el escritorio. En el escritorio por ahí le desapareció un acceso a un disco rígido nuevo. En el escritorio de Ubuntu, ¿no? Sí. No. A mí no me apareció nada, por eso estoy medio... ¿En el home? Bueno. Hay un programa Ahí en desktop. Desktop. No tengo nada. Ah, dentro del computer ya. Ah, no, sí, lo vi. en home. Fíjate, Luca. Home y acá...
No, ahí te va a aparecer si está montado, creo. Pero entonces, ¿dónde tuvo que haber aparecido eso? Andá los 9 puntitos de abajo a la izquierda. Sí, ok. Yendo. Y donde dice buscar, busca discos o disc. Y ahí hay una aplicación que sirve como para montar disc. Esa, y ahí te tiene que aparecer. Ahora sí. Excelente. Excelente. Me gusta, ¿no? Listo. Gracias. Buenísimo. Bueno. O sea que ya tenemos nuestro disco rígido listo para poder utilizar. Eso vamos a tener que hacer si nos venden un disco rígido nuevo y tenemos que montar. Por ahí anda. Ahora lo que vamos a hacer es formatearlo esto. Si no aparecía antes, después de hacer esto, tendría que aparecer en todos lados del disco rígido y no tendría que ser tan difícil de encontrar. Para eso vamos a poner... En Windows, ¿cómo es para formatear? Hay gente que no... Reiniciar. Derecho, formatear. Botón derecho, formatear, ¿no? Es muy Windows eso. Bueno, acá lo que vamos a hacer es construir la estructura de nuestros archivos de sistema. Eso es literalmente lo que vamos a hacer. Esto se llama Make Field System. Y en comando es MKFS. Make Field System. Así es. ¿Tengo que estar pagado de algún lugar en específico? No, ponen MKFS y le pasan el disco rígido que acabamos de crear, que es SDA1. En la terminal hacemos esto. SDB1. SDB1, excelente. SDB, sí, casi. Casi borran el root y... Sí. SDB1, entonces. MKFS SDB1 tendría que decirnos, usted tiene que arrepentirse del comando porque no tiene permiso. Le damos ¿No? sudo. No. Le ponen sudo. Ay, soy idiota, creo que sí, ¿no? A ver. Ya con esto. Recuerden que el SDB1 está en el dev. Tengo que entrar al dev. Exacto. O sea, es sudo mkfs /dev /sdb1. Ahora sí. Y ahora, hasta les apareció en el escritorio, ¿no? Del disco. Ahora sí les apareció en el escritorio. ¿A mí es? No, a mí no. No, a mí tampoco. No, a mí tampoco. Él me dice que ni siquiera existe SDB1. No quiere aparecer. Pero donde está en computer me cambió el nombre. Dice GB volumen 2. Es como que te lo reconoció ahora como un disco. Sí, lo reconoció como un disco. Lucas, tenías que poner espacio cuando MKFS, espacio dev, lo que pusiste. Para. MKFS /dev /sdb1. Con el sudo, Lucas. Ay, Dios. Voy a entrar en crisis. Sí, lo puedo completar. Ese sudo es peligroso, ¿eh? Proced anyway. Dale que sí. Quería. Ya fue, si explota, explota. No. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Sí, igual era tu máquina. bueno. Sí. Estábamos esperando todo que explote. Bueno. Buena onda. Me gusta. Continuemos a bingo. Profe, a mí no me dice que no existe el fichero DB1 no existe, me dice. Sí, no existe, evidentemente. Yo le creo a Lino. Digo a Lino. A ver, Me faltó poner el /dev antes.
Sería sudo mkfd. FS. Barra, no, te faltó una barra antes. Barra de. Make field system. Ahora sí. Ahora sí me aparece. ¿Por qué lo tenés en español? ¿Cómo hizo? No sé, solamente en Lo internet. odio. Bueno, Todo bien ahora, profe. excelente. A mí no me deja y estoy haciendo exactamente lo mismo. Pues claramente algo estoy haciendo mal, ¿no? ¿Qué te dice? Te faltó una barra antes del dev. Ole. Ah, el dedo de una barra. Ah, perdón. Y ahora enter. Sí. Gracias. Profe, el comando este que puntualmente qué estaría haciendo. Make field system. Hace los sistemas de archivo de tu sistema. O sea, agarra los bits y los separa tal cual como dice tu sistema que los tiene que separar. Para que vos puedas usar esas particiones y guardar un archivo y después encontrarlo. Separa todos esos bits que tenés en tu disco rígido en direcciones accesibles y indexadas. O sea, por cada dirección que crea hay un puntero que te dice dónde está esa dirección. De eso trata el Make Field System. Bien. Bueno, ¿todo funcionando? Sí, sí. Suponemos que sí. Excelente. Bueno. Entonces, Me funcionó, profe. vamos a hacer el último trabajo y después los liberamos hasta la semana que viene. Van a apagar la máquina, van a crear un disco de 5 gigas y van a hacer todo este proceso a ver cuánto tardan en crear un disco rígido y enter, 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 enter. Y para la semana que viene ustedes van a tener que traer ese disco montado. Y con Vagrant van a ver que ni siquiera es necesario hacer todo esto porque te lo hace todo el Vagrant. Pero apaguen la máquina. No, apaguen la del Windows, ¿no? La máquina virtual apaguen. A ver si alguno se me va todavía. Y apagaba el CPU. Apagaba el CPU, sí. Con el dedo del pie. Bajaba la térmica y se iba a la casa. Bueno. De 5 GB, ¿no? Sí, de 5 GB el disco rígido. Y lo formatean. Y ahí vemos a ver si alguno lo puede montar. Por ahí hoy ya pueden irse con el disco montado, que también es súper difícil, ¿eh? Es tan difícil como crear el disco así. O sea, seguimos todos los pasos que hicimos recién. Nada más. Sí, literal. ¿Ubuntu tiene los mismos comandos en el shell? Sí. No me funciona en el NFKS. Make Field System, ese. El de... MKFS. Make Me parece que lo dijo al revés. Field System. MKFS. MKFS. Claro. Make Field System. Esa es la traducción del comando.
Ay, no me acuerdo de nada. Perdón, ¿cómo se llamaba la función sudo? Ah, perdón, función, dije. El comando. Eso era. ¿Cómo? Super user do significa sudo. Super usuario hace. Por eso le pide el password. Profe, ¿cuál Diga. era el comando MK, no sé? cuánto? MKFS, Make Field System. Sexta vez. ¿Cómo era el...? No ese comando, el otro, el de para verlo. Para ver qué discos tiene. LSBLK. ¿O para ver qué cosa? Perdón, me volví a mutear. LS. Hay un enter frenético. Ta, 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 y ya te crea el disco rígido. Casi histérico el enter. Profe, ahí pude crear el disco. Ahí también lo crees. Perfecto. Lo formatearon. Bueno. ¿Recuerdan cuál era el comando para crear un subdirectorio? MKDR. mkdir. Bueno, van a su home y crean el subdirectorio disco 2. Ponen cd, enter, lo lleva a su home y ahí ponen mkdir. Disco 2. Perdón, Octa, ¿a dónde tenemos que ir? A su home. Y ahí ponen disco 2. Y ahora tienen que montar el SDB1 en esa carpeta con el comando mount. Para eso van a poner man mount. Mount se escribe M-U-O-N-T, mount. O lo dije al revés. Así que el mount recibe los datos para dónde montarse, ¿no? Y qué cosa. Profe, no me reconoce el comando MKFLS.
porque no es L, es MKFS. Make File System. Séptima vez. ¿Qué hacemos después del mkdir? Tienen que montar el disco rígido en ese subdirectorio. El mount recibe el target y el mount point. El mount point es el subdirectorio que acaban de crear. El target es el disco rígido. La octava vez. ¿Era MKSF o MKFS? FS. Make, Claro. claro, make file system. F de file, S de system. MKFS. Bueno, entonces el mount sería algo como mount, el disco rígido que estaba en dep sdb1, espacio, barra mi home, barra disco 2, o como lo haya llamado la carpeta, ¿no? Le va a decir si tienen permisos o no. Ojo que no es, ahí está, estás escribiendo barra home, barra dev, eso no está mal, ¿sabes? Barra el home. Barra dev. No. SDB1. Espacio y la carpeta. Y hacelo como superusuario. Y ahora si abro la carpeta me tira disco 2, ¿no? Y ahora tendrías que abrir la carpeta y fijarte cuánto espacio tiene eso. Y 2 GB. Bueno, en realidad yo le doy clic a la carpeta disco 2 y me manda derecho a disco 2. Al mismo lugar. Es Claro. como que la referencia a ese subdirectorio es lo mismo que pararse en el disco rígido. Claro, como si fuera un acceso directo. Claro. En realidad es el mismo lugar, que tiene dos lugares para acceder. El subdirectorio y el disco rígido. Vamos. Monten, creen una carpeta para el de 5 GB.
Listo. Perfecto. Profe, me dice que el archivo ya existe, pero no me deja montarlo. Yo creo que hice algo mal ahí. El archivo ya existe. Claro, yo quise crear el disco 2, o sea, con el mkdir, Sí. y cuando lo creé me dice el archivo ya existe. Ah, ya estaba. Se lo creaste 2 veces. No, pero... O sea, la primera vez que lo puse ya me dijo ya existe, y después, como dije, bueno, ya existe, lo quise montar y no me deja. No entiendo. Claro, pues ya existe. Si te dice que ya existe, pues ya existe. Profe, tengo una duda. Diga. Acá cuando puse el comando para ver los discos y las particiones, en el disco del 5 GB me aparece así. Me salté un paso, no sé si ya veo desde ahí. O sea, es como que no me aparece como SDC1, solo me aparece directo. Es que creaste las particiones. Yo no las creé, por ejemplo. Claro, si no creas la partición no te va a aparecer todavía. Te va a figurar el disco, pero no lo particionaste. Claro, el SDC no tiene partición ahí. El SDB sí. Sí, me pasó lo mismo a mí. ¿Sabes que para mí, por acá la bitácora dice que saliste del FDI sin guardar? ¿Será? ¿Será? Mm. A veces miente la bitácora, ¿viste? Pero. Profe, entonces después cuando lo creamos ya, cuando entremos al computer y le damos al disco, nos lleva al home, boxes y el disco 3, disco 2 según. Claro, vos podés decirle dónde se va a montar cada carpeta. Podés crear un home para, no sé, viene alguien y te dice tu primo, che, necesito la compu. Bueno, bancá que te creo un usuario y te monto un disco en tu subdirectorio. Entonces todo lo que hagas en tu subdirectorio va a estar en ese disco. Después cuando te vas, destruyo ese disco y la verdad que tu información no me ocupa lugar. O ya la tengo individualizada. Profe, todo lo que vimos hoy va a estar en algún PDF, porque la verdad que no entendí nada y no me salió ahora, así que... ¿Qué cosa? ¿La práctica? Imposible poner práctica en PDF, ¿eh? Tenés que practicarla. Después, No, los ¿para comandos. qué sirve el FDIS? Sí, está ahí en Google, en man, pones man FDIS y es lo que vimos, ¿eh? No vimos nada más que el man FDIS o el man MKFS o el man mount, está ahí, ¿eh? Está en tu consola. Después la práctica, eso es irrecuperable, ¿eh? No lo hiciste, fuiste. Yo tengo aparentemente la partición hecha, pero en computer no aparece nada, no encuentro nada de lo que hice. No importa, pero en la línea de comando, ¿la pudiste montar? Eso es la implementación de tu sistema operativo, cómo querés que, si se quiere parecer a Windows o no. Por eso yo le preguntaba quién lo veía en el escritorio. El que lo ve en el escritorio porque su sistema operativo se quiere parecer a Windows. En lo demás no se ve el disco rígido, porque por ahí lo querés tener oculto, lo querés tener en una carpeta, no sé, lo que sea. Ok, y me falta, o sea, yo una vez que logré la partición, el resto de los comandos no, ahí me perdí, no llegué tarde. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Una vez que tengo hecha la partición de ese de 5 GB. Sí, ¿qué querés hacer? No sé si había dado lo de crear una carpeta, no me acuerdo. Bueno, crear una carpeta. ¿Y después qué hay que hacer? Después de crear una carpeta, ya creaste la carpeta, ¿qué hay que hacer después? El mount. Montarla, o sea, son dos cosas. Una es crear la carpeta y otra es montarla. ¿Ya está? Listo.
La clase que viene, la práctica va a empezar con esto, pero le vamos a meter un par de particiones, vamos a crear particiones primarias y secundarias, pero lo de crear disco, creo que no pueden tardar más de enter, 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 opción 2, enter, enter, enter. Y creo que tiré 2 enter de más. Profe, a mí cuando pongo la N me dice to create more partitions, first replace a primary. ¿Cómo? Sí, ¿y eso qué quiere decir en inglés británico? La Bueno, para crear más particiones, primero reemplazar un primario por una partición extendida. Ah, mirá vos. ¿Y le eso tocó por qué enter y me puede dice ser? Command M for help. Y me con quedé él. medio atrás porque tuve líos con... ¿Por qué puede ser? Y porque estás parado en cualquier disco rígido, capaz, y no en el que tenés que estar parado. Es muy probable. Ok. ¿En cuál me tengo que parar? En el que creaste vos. No, es que estoy creando el primero recién. Porque En me quedé atrás. SDB. En SDA. ¿Viste? Nuevamente. En el que creaste vos. Vuelvo a repetir lo anterior. Tenés que pararte en el disco que creaste vos. El A no lo creaste vos. Profe, me aparecen 2 discos ahora. Excelente. 2 discos de 5 GB. ¿Se puede borrar el disco? Sí, se puede hacer lo que ustedes quieran en el disco. Pero a través de cuál comando. Google. Google. Vaya No, con- va a la máquina virtual y saca el disco. ¿Qué comando? bueno. No, yo pensé que se hacía a través de un comando. También. Podés borrar la partición del disco. Pero eso no es borrar el disco sigue físicamente ahí. Claro. Bueno, a jugar en la semana con esto. Están